palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Sin embargo, nadie ha subido al cielo sino solo el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único para que quien cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a él. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, ya en el viernes de la semana 23 en calendario litúrgico del tiempo ordinario, en nuestra fe, hermanos y hermanas. Es el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 13 al 17. Es que hoy estamos celebrando la fiesta de la exaltación de la cruz, hermanos y hermanas. Y hoy yo quiero enfrentar esta celebración y esta fiesta de la exaltación de la cruz para darle un significado propio, hermanos y hermanas, por la serie de confusiones que a veces en nuestra propia fe, hermanos y hermanas, y con nuestras prácticas religiosas, ¿no? Hermanos y hermanas, a veces hasta los mismos católicos nos confundimos al escuchar a otros hermanos que son cristianos, pero no tienen las mismas prácticas religiosas de nosotros, tal vez criticando o señalando lo que nosotros hacemos. Y eso pasa con la fiesta de la exaltación de la cruz, que se celebra hoy porque es 14 de septiembre, y también, hermanos y hermanas, porque en la liturgia del Viernes Santo ocurre también para nosotros una exaltación también de esa cruz. En una ocasión, hermanos y hermanas, un feligrés vino donde mí porque un cristiano no católico le había hecho la siguiente pregunta y le dijo: oye, ven acá, si tú encontraras el revólver, la pistola con la que dieron muerte a tu madre, ¿tú tomarías esa arma con la que asesinaron a tu madre y te la colgarías en tu pecho? El católico cristiano le dijo que no, imposible. ¿Por qué voy a hacer eso? Bueno, te pregunto, porque veo que llevas colgado de tu cuello una cruz. La cruz donde clavaron a Cristo. La cruz que es el instrumento de muerte con el que le quitaron la vida a Cristo. ¿Qué respondemos nosotros, hermanos y hermanas, en nuestra fe? ¿Cómo podemos nosotros tener la respuesta adecuada? ¿Dónde buscamos la lógica? ¿Dónde encontramos el real sentido de por qué nosotros llevamos esa cruz colgada del cuello? De eso hoy yo quiero hablar, y todo lo que voy a decir hoy en reflexión y meditación, hermanos y hermanas, es para que tú tengas una respuesta en algún momento, por si alguien te presenta este caso. La idea fuerza de hoy es la siguiente: hay que mirar con fe las señales que Dios nos da para salvarnos. Hay que mirar con fe las señales que Dios nos da para salvarnos. Hermanos y hermanas, la cruz es un signo que identifica al cristiano a nivel mundial. Eso hay que tenerlo en mente. La señal de la cruz, hermanos y hermanas, decimos nosotros y muchos de nosotros comentamos como cristianos, ¿verdad?, que espanta los demonios. Que la cruz, hermanos y hermanas, aleja todo lo que tiene que ver con maldiciones, ¿no? A través de la señal de la cruz se ha presignado, hermanos y hermanas, por generaciones, pues muchos devotos del cristianismo, ¿no? Y cuando trazamos la señal de la cruz en el aire, hermanos y hermanas, ha servido de bendición, ¿verdad?, para muchos derrames de bendiciones que son bienhechoras, que son para favor nuestro, ¿no? ¿Será eso acaso lo que nosotros celebramos hoy de la exaltación de la cruz? Estas cosas que yo he mencionado, ¿será por eso que la iglesia nos pone la fiesta de la exaltación de la cruz? ¿Es, hermanos y hermanas, el único valor o el valor único que tiene para nosotros la cruz? Yo creo que tenemos que ir un poquito más allá, hermanos y hermanas. Si yo creo
que este es el único valor que tiene la cruz, hermanos y hermanas, y que por eso es que hay una fiesta de la exaltación de la cruz, la cual yo tengo que respetar y celebrar, hermanos y hermanas. Yo podría estar en un grave error y tendría que salir también de ese grave error al entender, hermanos y hermanas, la cruz, pues desde un punto de vista de un valor que a veces, hermanos y hermanas, lamentablemente puede caer dentro de mentalidades supersticiosas, dentro de una mentalidad de cosas mágicas, amuletos de buena suerte, hermanos y hermanas. Yo te hago una pregunta a ti, que eres cristiano, que eres católico y que tienes tu respeto por la Santa Cruz. ¿Tiene la cruz el mismo valor o tanto valor como el de Jesús que en ella fue crucificado? ¿Tiene la cruz el mismo valor o tanto valor como Cristo que fue crucificado en ella? Piensa esto por un momento y hazte las siguientes preguntas, hermanos y hermanas. ¿Cuántos accidentes de automóvil de carácter fatal donde familias enteras han perdido la vida, hermanos y hermanas, pues han conseguido las personas que iban dentro y que lamentablemente fallecieron, que llevaban una cruz colgado de su cuello o un crucifijo colgado de su cuello? Tal vez se encontraron en la cartera, hermanos y hermanas, una pequeña cruz. Allí estaba. O tal vez estaba un pin acerca de la cruz, ¿verdad? Colgado ahí, puesto en el pecho del traje de aquella mamá o de aquella mujer que murió en aquel momento, ¿no? A veces, la cruz o el crucifijo va colgado del espejo retrovisor de ese vehículo, hermanos y hermanas. ¿Cuántas personas no tienen accidentes de carácter fatal, donde en un momento dado se descubre que, mira, eran cristianos o eran católicos, porque aquí hay un signo que los distingue como que son cristianos, llevaban una cruz, hermanos y hermanas? Esto puede llevar a muchos hermanos y hermanas a decir, y fíjate cómo estamos hablando, ni el signo cristiano de la fe que llevaban ahí dentro los libró del accidente, les salvó las vidas. Muchos pueden decir eso. Y mira, murieron trágicamente y fatalmente. Otros hermanos y hermanas también son capaces de decir, mira, había una cruz en el auto, eran cristianos. Pero, por lo tanto, si había una cruz en su auto y eran cristianos, estaban preparados para morir trágicamente. ¿Verdad que esas cosas pueden pasar y verdad que eso puede estar en la mente de muchas personas? Hermanos y hermanas, la cruz por sí sola no tiene ningún valor, sino es el valor que adquiere la cruz por quien colgó de ella. Y fíjate por dónde vamos ya para entender las cosas. Y no solamente por el que colgó de ella en la cruz, sino el por qué colgó Jesucristo de ella. No, ahí es que está el valor, sinceramente, de todo lo que nosotros estamos celebrando hoy. El valor lo adquiere, hermanos y hermanas, la cruz, especialmente porque recibió a Jesucristo, que es nuestro Redentor. Y mira por dónde nosotros vamos correctamente interpretando esto. Lo que se exalta de la cruz no es el árbol, hermanos y hermanas. Lo que se exalta de la cruz hoy en la fiesta de la exaltación de la cruz no es la madera, hermanos y hermanas. La cruz se exalta por quien ella recibió, por el que colgó de ella y por el por qué ella tuvo que recibirlo. La cruz, hermanos y hermanas, no se exalta por ella misma, sino por el coraje. Y cuando hablo del coraje, por las agallas del Redentor, de Jesucristo el Salvador, que optó por el reino de los cielos. Optó por el amor, hermanos y hermanas, sin temor a qué, a la cruz. Sin temor a ella, que para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo era obviamente un instrumento de muerte. La cruz que Él previó, hermanos y hermanas, porque eso está todo en la Sagrada Escritura, ¿no? La cruz que estaba seguro Él de que se la iban a imponer. ¿Sabe lo que nosotros exaltamos hoy, hermanos y hermanas? En verdad
¿Y por qué yo llevo esta cruz en el cuello? ¿Por qué yo llevo esta cruz en mi crucifijo? ¿Por qué yo llevo esta cruz en el rosario, en mi Biblia? ¿La tengo en mi casa? ¿Sabes por qué, hermanos y hermanas? Es precisamente por la fidelidad de Jesucristo. Eso me hace recordar cuán fiel y leal fue Jesucristo a su misión, hermanos y hermanas, que realmente es lo que se exalta hoy. Le tocó defender lo que él creía y no estaba dispuesto a negociar con nadie hasta una muerte en cruz. Por eso llevo la cruz, hermanos. Ese es el significado que tiene esa cruz, ¿no? Significado totalmente diferente al que algunos quieren señalar como un machete con el que lamentablemente se asesina a una persona, un cuchillo con el que se apuñala a una persona hasta la muerte, una ametralladora, hermanos y hermanas, con la que se asesina a un grupo de personas causando una masacre, hermanos y hermanas. No podemos entenderlo desde ese punto de vista, porque la muerte incluso de nuestro Señor Jesucristo está dentro de unos parámetros que son propósitos, hermanos y hermanas, totalmente religiosos, de salvación, de un propósito divino. Y no lo podemos confundir, hermanos y hermanas. Importante que nosotros sepamos esto, nosotros podamos defendernos ante la crítica, la mala interpretación que puede haber alguna persona, o tal vez la idea que tienen algunos de sacarnos de estar nosotros llevando colgado de nuestros cuellos una cruz o como algún símbolo, hermanos y hermanas. No podemos caer nosotros pues en ciertas dificultades que son verdades, ¿no? Tener mucho cuidado cuando una cruz se convierte en un amuleto, cuando una cruz se convierte en un objeto mágico, cuando una cruz se convierte, hermanos y hermanas, pues tal vez en un utensilio supersticioso para alejar los malos espíritus. Con esto tenemos que tener todo mucho cuidado. Por eso, hermanos y hermanas, la cruz no puede ser para mí un mero signo que no tenga su valor, hermanos y hermanas. Y por eso te estoy hablando. Saca todo principio que pueda verse o interpretarse por los demás con lo que tú llevas como un signo, que es la cruz, que alguien puede entender que tú lo tienes porque es un objeto mágico, o se convierte en ese amuleto que estamos diciendo, o en ese hecho de superstición, ¿no? O a veces se convierte tanto en un instrumento de decoración, hermanos y hermanas, de ornamental. Cuidado con todo eso. La cruz fue el instrumento, hermanos y hermanas, de muerte utilizado por los romanos para clavar a Jesucristo, para levantar a Jesucristo y para colgar a Jesucristo de ella. Ese fue el instrumento que ellos usaron, hermanos y hermanas. Pero la cruz no tiene vida eterna, hermanos y hermanas. La cruz por sí sola no tiene vida eterna. La cruz por sí sola no salva al mundo, hermanos y hermanas, y el mundo no se salva por la cruz sola, sino por el que es levantado en ella, por el que es levantado en ella, signo de salvación, de redención de mi vida, hermanos y hermanas. Eso está ahí claro, lo podemos entender en los versículos 14b hasta el 15, hermanos y hermanas. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. Ahí también vale la pena preguntarnos cómo amó Dios al mundo, hermanos y hermanas, en este versículo tan famoso de Juan 3, el versículo 16. Así amó Dios al mundo. Le dio al Hijo único para quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hermanos y hermanas, hay que mirar con fe la señal que Dios da para salvarse. Idea, fuerza de hoy. La señal que está detrás de la cruz. ¿Ah? Eso es lo que tienen que mirar aquellos y eso es lo que tenemos que también saber nosotros, entender para podernos defender. ¿De dónde Dios sacó, hermanos y hermanas, en esa cruz bien del mal? ¿Ah?
aunque fue un instrumento de muerte, la cruz, el madero, aunque fuera el instrumento de muerte, de pena de muerte, para los convictos a la pena de muerte en el tiempo de Jesucristo, de un mal, hermanos y hermanas, Dios saca el bien, o saca el bien del mal. Mira cómo dice el versículo 14 de hoy, hermanos y hermanas, que nos va a hacer otra referencia. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Recuerden la serpiente que Dios hizo levantar en el desierto, hermanos y hermanas. Esa es la primera lectura de hoy. La primera lectura de hoy es la narración de por qué Moisés tuvo que levantar aquella serpiente en el desierto. Eso está en el libro de Números, capítulo 21, versículos 4b al 9. Porque allí lo que pasa, hermanos y hermanas, que la gente, el pueblo de Dios, perdió la paciencia. Se pusieron a murmurar en contra de Dios, de que nos sacaste de Egipto a morir en el desierto. Aquí lo que estamos comiendo nosotros, pues mira, es ese pan que cae del cielo, que no tiene cuerpo, que no tiene vida. Nosotros estaríamos mejor allá, aún siendo esclavos. Y mira donde tú nos has metido. Se pusieron a murmurar contra Dios, se pusieron a murmurar contra Moisés. Se pusieron a decir, estamos mejores en Egipto, aunque estuviésemos comiendo pues sopa de ajo o sopa de cebolla. Hermanos, se pusieron a murmurar y entonces vino un castigo por parte de Dios y unas serpientes malignas, venenosas. Mataron a muchos porque fueron mordidas. Su veneno penetró sus cuerpos. Entonces el pueblo vino a pedir perdón. Ay, pedimos perdón, perdimos la paciencia, nos fuimos contra Dios, pecaron contra Dios, pecaron contra Moisés, que es mensajero de Dios, instrumento de Dios, que representa a Dios. Entonces Moisés, como intermediario, Moisés habló con Dios. Y Dios le dijo, pues hazte una serpiente de bronce y levántala. Y que cuando todo el pueblo mire esa serpiente, los que fueron mordidos por las serpientes venenosas, sanarán. Esa imagen, hermanas y hermanas, es la que saca nuestro Señor Jesucristo en torno a la relación que será con Él. Es mirándolo a Él, colgado de la cruz, hermanos y hermanas, lo que representa para mí que mi salvación, la curación del veneno mortal que causa el pecado contra mi vida, condenado a muerte y reo de muerte, Dios me libera de ser prisionero de muerte, me da la libertad y soy verdaderamente salvo en su nombre. Eso es todo lo que encierra eso, hermanos y hermanas. El propósito de Dios no es, hermanos y hermanas, causarle la muerte al mundo. El propósito de Dios es salvarlo. Versículo 17 lo narra Jesucristo hoy, hermanos y hermanas. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. El instrumento de muerte fue la cruz, medio instrumento, pero ese no es el fin. El fin es Cristo, que al morir en la cruz nos salva. Por lo tanto, hermanos y hermanas, el medio no es el fin, ¿no? El fin es la salvación. Por eso llevo la cruz, por eso tengo la cruz. Por eso siento una reverencia especial por la cruz, hermanos y hermanas. La cruz, pues hermanos y hermanas, para mí me hace recordar que Cristo sin miedo la enfrentó, colgó de ella y lo hizo por mí. Cristo no murió por los ríos de la tierra, por los mares de la tierra, por los elefantes de la tierra, por los perros de la tierra. Cristo murió por los hijos de Dios, por la creación de Dios, hermanos y hermanas. Y eso es vital que todos nosotros lo entendamos en el propio nombre de Dios. ¿Cómo podemos concluir hoy, hermanos y hermanas, nuestra reflexión en el día de la fiesta de la exaltación de la cruz? Aquí hay una segunda lectura también, hermanos y hermanas, que propone hoy la Madre Iglesia. Eso está en la carta de Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, versículos 6 al 11, hermanos y hermanas, que es como un himno. Y con esto yo quiero concluir, porque esto pues nos hace recordar a nosotros, hermanos y hermanas, que mirando esa cruz y al Cristo que cuelga en ella, eso para mí
me hace ver el detalle de la humildad de nuestro Señor Jesucristo también. Eso me hace ver cuán humilde fue Jesucristo. Entonces mira lo que dice la segunda lectura que hoy propone la iglesia. Él compartía la naturaleza divina y no consideraba indebida la igualdad con Dios. Sin embargo, se redujo a nada. Cristo, tomando la condición de siervo, se hizo semejante a los hombres y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí está. Y muerte de cruz. Y por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo es Jesús, el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermanos y hermanas, eso como que aclara ciertas dudas. Pablo propone en esa segunda lectura, hermanos y hermanas, imitar la humildad de Jesús. Ese crucifijo me hace a mí recordar la humildad de Cristo y por lo tanto como seguidor de nuestro Señor Jesucristo yo debo de imitar su humildad, que siendo Dios se rebajó a hombre, que siendo rico se hizo pobre, que siendo primero se convirtió en último, que siendo Señor se hizo servidor. Por eso llevo esa cruz con el Cristo colgado en el cuello. Ahora la pregunta, hermanos y hermanas, finalizando nuestra meditación en la fiesta de la exaltación de la cruz, es ¿de qué tenemos que despojarnos hoy día nosotros? Para ver no una cruz vacía, sin sentido, para que tú y yo no veamos una cruz que se ha convertido en, hermanos y hermanas, en un amuleto, en un instrumento de muerte como lo ven algunos hermanos y hermanas sin Cristo. Para que no veamos nosotros una cruz, hermanos y hermanas, como con signos de sufrimientos insoportables. Para que no veamos una cruz de signo de dolor, de castigo de Dios. ¿De qué tengo yo que despojarme, hermanos y hermanas? Para no ver una cruz, hermanos y hermanas, como ese amuleto de la buena suerte. Como la protección contra los malos espíritus, porque estoy metido en la superstición de las cosas de la iglesia. Hermanos y hermanas, hoy la palabra de Dios y la fiesta de la exaltación nos llama a despojarnos realmente, hermanos y hermanas, de quitarle a la cruz el Redentor. No le quites a la cruz el Redentor. No le quites a la cruz el Salvador. De lo contrario, estaremos llevando un mensaje equivocado, un mensaje que dará a entender a otros que somos supersticiosos, que creemos en las cosas de Dios como amuletos de protección para la mala suerte. Todas esas cosas, hermanos y hermanas. No le quitemos a la cruz a Jesucristo, a quien colgó de ella, a nuestro Salvador. El propósito que tiene realmente es de redención, hermanos y hermanas. Recordemos hoy tú y yo, hermanos y hermanas, que todos los Viernes Santo, en la liturgia del Viernes Santo, que conmemora la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que comienza a las 3 de la tarde, verás tú al sacerdote entrar en procesión cargando una cruz, yéndola desvelando en 3 pasos antes de llegar al altar y centralizarla en el altar, entronizarla en el altar, hermanos. 3 veces cantará el sacerdote o el diácono, hermanos y hermanas. 3 veces tal vez rezará el sacerdote e invitará al pueblo, hermanos y hermanas. Mira el árbol de la cruz donde colgó el Salvador del mundo. Venid y adorémosle. Escucha bien. Miren el árbol de la cruz. Así como el Hijo del Hombre será levantado, todo ojo lo verá. Donde colgó el Salvador del mundo. Vengan a adorar al Salvador del mundo. Adorémosle al Salvador del mundo, hermanos y hermanas. Por lo tanto, tengamos en mente, hermanos y hermanas,
Nosotros podemos exaltar la cruz con el Redentor. No se puede exaltar la cruz por sí sola, porque la cruz por sí sola es un instrumento de muerte, pero la cruz, si se exalta, es porque Cristo cuelga de ello y le da entonces sentido total. Amén. Y amén, hermanos y hermanas. Hoy pues la palabra de Dios nos invita a reflexionar en oración junto al salmista en el Salmo 77. Un salmo poderoso, un salmo que es de examen de conciencia. Las gracias de Dios y la ingratitud de su pueblo. La gracia que Dios ha tenido para salvarnos, porque esto es cuestión de gracia, que es fruto del amor, ¿verdad? Pero la ingratitud que tenemos nosotros de no reconocer el valor salvífico que tiene para nosotros la cruz. Oremos. Atiende, pueblo mío, a mi enseñanza y toma en serio estas palabras de mi boca. En parábolas voy a abrir mi boca, evocaré los enigmas del pasado, las cosas que escuchamos y sabemos que nos fueron contando nuestros padres, no deben ignorarlas nuestros hijos. A la futura generación le contaremos la fama del Señor, su poder, las maravillas que Él ha realizado por nosotros. Amén y amén. Como la maravilla que realizó Dios a través de la cruz. Nuestra salvación. Amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con un nuevo evangelio y reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy, junto a los tuyos, hazlo para glorificar y honrar el nombre de nuestro Dios. Tendrás bendición y te irá bonito. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Hasta luego. Mama.